Hola con todos amigos, qué gusto podernos ver en una noche más, un capítulo muy especial de obra maestra, con un invitado a distancia, pero creo que es importante y siempre bienvenido. Me refiero pues al ingeniero Fabricio Villavicencio. Él es el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador. Le hemos invitado para tratar una temática muy importante, restricciones que se vienen viendo en la nueva ley de contratación pública y en su reglamento, que hoy se encuentran ya publicados en el registro oficial, quiere decir que ya está en vigencia. Y en este sentido, pues hemos visto pertinente tener esta conversación con Fabricio. Primero que nada, Fabricio, bienvenido, un abrazo a la distancia. Bueno, muchas gracias, de José, por la gentil invitación. En realidad, reconocido contigo por la labor que despliegas, creo que es importante hacer vocería de las distintas instancias porque como creo que coincidimos en las exposiciones, esto no es algo que se logra solo, ¿no? Esta es una suma de esfuerzos que lo que busca es evidentemente mejorar las condiciones, especialmente de la contratación pública, que creo que es lo que nos atañe en este momento. Exactamente, y es lo que vamos a conversar a lo largo de estos minutos y de esta cita. Antes que nada y antes de comenzar este conversatorio, tengo que dar gracias a las marcas que hoy permiten que podamos estar en cada uno de sus dispositivos. Y es así que quiero compartirles una recomendación profesional. Si necesitas asesoría legal especializada en contratación pública, derecho administrativo y demás ramas del derecho especializadas, no busques más. El abogado Pablo Maldonado González, un experto, que transforma desafíos legales en soluciones estratégicas, con más de 15 años de experiencia asesorando personas, empresas, constructoras e instituciones. El abogado Pablo Maldonado es su mejor aliado para navegar los complejos procesos administrativos y judiciales. No improvises tu defensa legal, contacta a un profesional. Puedes encontrarlo a su WhatsApp al 098-46-44-808 o escribirle un correo electrónico a la siguiente dirección: abg de abogado, Pablo Andrés Maldonado @hotmail.com. Y estamos con todos ustedes también gracias a Impacto 593. Ahora en Cuenca existe esta empresa, así es, un emprendimiento que se denomina Impacto 593, un estudio de producción de podcast en el cual se encarga de absolutamente todo. Tú eliges el set que más te guste, los equipos, componentes, decoración, iluminación y hasta el catering que desees consumir. Lo puedes alquilar por horas, una vez, para todo un proyecto, o incluso puedes elegir grabar en tus propias instalaciones. Así como lo oyes, podemos llevar todos los equipos al lugar que tú desees. Puedes ya pedir tu cotización al 099-400-7909. Ahora hacer un podcast está a tu alcance. Fabricio, después de que hemos agradecido a todas las marcas y que me han regalado este tiempo, creo que es importante ya comenzar a hablar a lo que queríamos pues desarrollar en esta noche, la nueva ley de contratación pública. Fabricio, yo he venido haciendo un trabajo no silencioso, porque no es silencioso, pero he venido exponiendo eh, en muchos casos las discrecionalidades que se vienen dando en las experiencias generales y experiencias específicas dentro de un pliego de contratación. Vamos a explicar un poquito esto porque este es un programa abierto al público y no solo nos van a sintonizar proveedores del Estado, sino también público en general. Estas experiencias son, estimados amigos, las características que solicita la entidad contratante de la persona o empresa que requiere para contratar, así de básico y sencillo. Pero si estas características son muy específicas, puede comenzar a tornarse algo sospechoso para las personas que deseen acceder a un determinado bien de venta, porque al final es eso. Los proveedores del Estado venden un servicio a las diferentes entidades estatales. Ojo, entidades estatales nos referimos a todo lo cobijado a nivel del Ejecutivo, me refiero a los diferentes ministerios, coordinaciones, subsecretarías y demás,
y también lo cobijado por los gobiernos autónomos descentralizados, o sea, alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales. En este sentido, pues tuve la oportunidad de conocer vía telefónica a Fabricio, quien se contactó conmigo viendo este trabajo que se venía haciendo en cuanto a la denuncia de demasiadas especificidades en determinadas compras, y creímos y vimos pertinente que hay que ir uniendo fuerzas para que esto vaya abriendo el abanico y que seamos más los que podemos ser proveedores del Estado. En este sentido, Fabricio, quisiera ahora sí que usted se pueda ir explayando un poco más después de haber dado esta introducción grande y amplia de la temática que vamos a tocar el día de hoy, Fabricio. Sí, José. Bueno, primero creo que la fuerza que tiene la tecnología permitió, en este caso, conocer tu trabajo, el cual nuevamente celebro, y, y ver esta coincidencia, especialmente en el tema de lo que son las ubicaciones de experiencias generales y específicas, que son un tema que no solo sucede en el Azuay, sino que, por ejemplo, mi provincia, Manabí, yo soy presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí y correspondió a la provincia dirigir el Ecuador. En este caso también hay cosas que se repiten. Y dentro de ese contexto, viendo que teníamos una unidad de criterio, pues fue que me permití contactarte para poder, de manera conjunta, poder llevar adelante estos comentarios y esta lucha, que no es sencilla, ¿no? Hay que entender que primero cuando se va a hacer modificaciones en una ley como las que sucedió, y en su reglamento siempre hay oportunidades, ¿no? Y hay oportunidades que deberían nacer desde los distintos actores, porque la ley de contratación pública no solo cobija al ingeniero civil ni al arquitecto, No, tú lo no, son mencionaste todos los proveedores, acertadamente, claro. los proveedores en general. Entonces, yo te puedo indicar de que nosotros participamos vía Zoom digamos, en un conversatorio con la comisión pertinente en donde expusimos algunos puntos que consideraba ante todo esenciales, porque es bastante amplia la ley y por ende todos quisiéramos que se ajuste a la necesidad particular o a la experiencia que pudiera tener cada uno, pero detectamos ya hace algún tiempo que la misma ley en su contenido, cuando tú lees tanto la ley anterior como la nueva ley, los preceptos, o sea, las motivaciones de la ley, no se cumplen. Porque ¿de qué te habla los preceptos? Te habla de justamente de asegurar la participación justa, equitativa, igualitaria, de una u otra manera evitar la discrecionalidad en la contratación pública. Esos son los preceptos, las motivaciones. Pero cuando comienzas a Los desglosar el considerandos que le contenido, llaman. los considerando, pero es la Así es. motivación, o sea, digamos, es la piedra sagrada que debería regir el marco general, o sea, el propósito final es lograr eso. Y lo que nos damos cuenta ya hace algún tiempo es que la participación es cada vez más limitada, ¿no? Y cuando es más limitada es por muchas razones. Primero, tú has mencionado una de ellas. Una. Hay varias, Acá las vamos a ir en, tratando. Hay sí, varias. en la provincia, por decirte acá, nosotros salimos con una lucha abierta. Yo soy presidente desde el 2021 con el tema del cero anticipo, porque de una u otra manera eso discrimina al profesional que tiene el conocimiento, que tiene la experiencia, pero no tiene el recurso, Claro, ¿no? se Entonces, vuelven los constructores o nos hemos vuelto los constructores. Voy a hablar en primera persona porque soy un constructor. financista. Sí, exactamente. Soy un constructor que tiene este hobby de la comunicación también, pero se vuelve uno un financista, exactamente. Y también esto hace pensar que ciertos colegas, que esto también va de la mano con lo que queremos conversar, pueden comenzar a tener un mecanismo de hacer
platas indebidas legales. Si quiere que le hable morochamente, un mecanismo de lavado de activos. Hace Bueno, yo diría pensar. no necesariamente colegas, sino justamente verse tentados como un mecanismo que facilita de una u otra manera la posibilidad cierta de que este tipo de recursos ingrese Así es. digamos, al sistema financiero, y eso es penoso. Eso fue un tema que nosotros tocamos con total, incluso con precisión y con datos, Así es. ¿no? Que es importante, con Ahora, datos dentro de la comisión correspondiente. ahora Fabricio, Porque, si me permite interrumpir un segundito, yo quiero irme enfocando en esta primera parte del conversatorio en justamente qué hacer. O sea, estamos viendo que hay un problema en estas discrecionalidades, que el pliego en este momento de un determinado proceso de contratación pública básicamente viene con iniciales de el que la entidad o de la empresa que la entidad o la persona que la entidad quiere contratar. Es algo evidente. He hecho un muestreo, estoy preparando una estadística ya tabulada, ¿sí? De todo lo que recibimos. Pero yo me atrevo a decir en este momento a priori que el 70-75% de que lo que ahora llamamos licitaciones, que son todos los procesos, ¿sí? Básicamente todos los prácticamente, procesos, ¿sí? Que vienen amañados con una discrecionalidad. Me he topado incluso usted lo hizo público, Fabricio, el tema de que solo el que haya puesto pisos en cementerios puede hacer, me he topado como el que haya hecho una cubierta solo en parroquias rurales puede acceder, el que haya implementado nanotecnología en estructuras viales puede entrar. O sea, me he topado con cosas que a veces incluso a mí personalmente me ha dado hasta gracia y a la vez indignación de ver cómo poco a poco este 75% de licitaciones no son abiertas al público en general. Ya vamos a hablar del otro porcentaje, nos queda un 25% más de qué es lo que está pasando, pero en este 75% que está con esta trampita, ¿qué hacer, Fabricio? ¿Cuál es el rol, en este caso, los gremios del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, del Colegio de Ingenieros Civiles de la SUAI, cámaras de construcción, cámaras de comercio, de industrias, etcétera? Porque esto no solo es el sector de la construcción, bien lo ha dicho usted, sino más bien es de todos los que somos, de una u otra manera, intentamos ser proveedores del Estado, Fabricio. mire, bueno, primero, como para aumentar, digamos, este tipo de causales, acá tenemos experiencia en construcción de vías universitarias, experiencia en construcción de edificios universitarios, ¿no? Como que fuera diferente una vía dentro de un recinto universitario que hacerlo en la calle 10 de agosto en Puerto Viejo, ¿no? Así es. Pero, pero mire, en este caso específico, y para entrar en debate, ¿es un problema de la ley o es un problema del control? Porque si bien pudiera emitirse desde las directrices del CERCOP algo específico, también tenemos que ver que son las entidades públicas cuando les dan esa potestad, ¿sí? Esa potestad de poder poner los términos de referencia y las distintas condiciones que muchas veces lamentablemente inclusive son conformadas por colegas, pues, ¿no? Y hay que decirlo tal cual es por la situación que sea, porque hay que conservar un puesto de trabajo, porque queremos afianzar la relación con la autoridad de turno, facilitamos los mecanismos para que estas situaciones se den. Pero digamos que pasamos esa salvedad. La obligación que tenemos como colegio profesional, evidentemente, es generar lo que es uno de los mandatos de las constituciones de los gremios, que es la defensa profesional. Pero la defensa profesional se hace con insumos, ¿sí? Entonces, nosotros lastimosamente no tenemos una estructura para poder identificar caso por caso. De hecho, una vez que comenzamos a trabajar en conjunto, creo que apreciaste el video que se emitió, Sí, y con un convencimiento total recibí dos casos.
y los dos casos de manera particular procedimos a denunciar. Porque primero, evidentemente, lo evaluamos y vimos que había coherencia dentro de la denuncia, de lo que se argumentaba, y utilizamos los mecanismos que probablemente no son los eficientes, pero mecanismos hay. También hay que entender que nosotros como profesionales también somos responsables de poder activar estos mecanismos. Yo siempre pongo un ejemplo. No es lo mismo si mañana ustedes vivieron en Cuenca una actividad que creo que hizo notar al Ecuador en general la unión que tenían en base a mantener un recurso hídrico en el tema de la minería del sector del Caja, ¿no? Pero Quimsacocha, así es. fue una posición de unidad Al de toda una unísono, ciudad, claro, al de toda unísono. una provincia, ¿no es cierto? Así es, No al hubiera sido unísono. lo mismo si 10 personas, 5 personas o 3 personas salen a la calle. No. No es lo Y mismo. los Entonces, cuencanos fuimos escuchados, Fabricio, exactamente porque marcamos unidad. Usted está desarrollando una idea que es básica. En este momento nos están sintonizando muchas personas, nos están oyendo y nos están viendo muchas personas. Y yo coincido con Fabricio. Es hora de estar unidos. Perdón, voy a ocupar una expresión fuerte. ¿Qué nos pasa, carajo? Estamos viendo cómo se nos están burlando en diferentes lugares y no hacemos nada al respecto porque tenemos miedo. Fabricio, tenemos miedo. Eso es lo que pasa. Hay pocas personas que vencen esa barrera del miedo para decir esto no está bien. Y en ese sentido necesitamos las banderas de los gremios, necesitamos la institucionalidad de los gremios, que las personas naturales que tienen la entereza de decir lo que está sucediendo, no la tienen. Por eso veo importante este diálogo, Fabricio. sí, yo mire, quisiera pensar que no es miedo, a pesar de que evidentemente un sector puede tenerlo. Miedo más que nada a ser mal visto, mal observado, porque se depende de la actividad de la construcción y Exacto, mañana te identifican como un profesional problemático, lo que tú quieras. Pero también es un derecho que te asiste, pues. Y por último voy al mecanismo, porque asimismo, si apreciaste el segundo video, lo que hicimos fue elevar la forma como se presenta una denuncia. Respondieron muchos el video, unos evidentemente apoyando y otros indicando, no, el CERCOM no va a hacer nada, no va a decir nada, pero la pregunta es, ¿lo intentamos? claro, ¿Es lo mismo que lo claro. intente uno a que lo intenten 10? ¿Es lo mismo que lo intenten 30? Ahora, ¿qué Y pasa, por último, Fabricio? la denuncia te da la posibilidad de que sea hasta ¿cómo se llama? No abierta, sino privada. Entonces, si yo reviso un proceso en el que me llega la invitación, porque me va a llegar, ¿cómo se llaman los parámetros? Y de repente identifico este tipo de situación. Yo como entidad pública pienso, ¿no? Tal vez esté equivocado, pero no es, cuando reciba insumos en ese sentido, también voy a ejercer presión porque la labor, en este caso específico, que hablamos de las experiencias, es controlar, pues. Claro. Si no, ¿cuál sería la razón de ser del famoso cerco? Antes no existía. Lo que pasa es que, Fabricio, si nosotros nos quedamos patinando en que el CERCOP no va a reaccionar o no va a accionar como nosotros requerimos, vamos a seguir en eso patinando. Yo hice una propuesta, yo pertenezco a dos colectivos, son colectivos de constructores de acá de la ciudad de Cuenca. Bueno, el uno nacional, el otro de la ciudad de Cuenca. El uno se denomina clúster de la construcción y nos están viendo muchos amigos del clúster. Ojalá uno de ellos prometió conectarse para alimentar este diálogo. Ojalá lo pueda hacer. Y asimismo, Constructores Positivos, que es un colectivo a nivel nacional. Yo propuse en el clúster de la construcción que es hora de que hagamos un manifiesto público con firma de responsabilidad, con firma de creer en lo que se está haciendo. Y me parece que llegamos a 75, 76, cerca de 100 personas que quieren firmar. ¿Qué pasa si en este manifiesto no firman 75? Firman 1000 profesionales de la SUAI, del Ecuador, del país entero. No firman 1000, firman 5000. Creo que el asunto podría tener mucho más peso, Fabricio, porque aquí viene la otra parte.
hablábamos de un 75% aprox de procesos que vienen con experiencias específicas, muy específicas, ¿sí? Y el otro 25%, en donde la presidenta de la junta parroquial, el señor alcalde, el señor prefecto, tienen toda la buena voluntad y la disposición a sus equipos de que el trabajo que se vaya a desarrollar más adelante sea limpio. Resulta que en procesos pequeños comienzan a aparecer lo que yo le denomino ofertas temerarias. Doy un ejemplo, un proyecto muy chiquito en una junta parroquial de la provincia de La Suay, en donde la cuantía del proyecto era, me parece, que de $50,000, una cubierta metálica, estructura metálica. Hubieron 27 ofertas y de las 27 ofertas, las 26 estaban en costos similares, más o menos $100, $200 en ese monto, un monto pequeño. Pero resulta que había un individuo que tiene la varita mágica para saber bajarse el 27% en un costo de una estructura metálica. Fabricio, usted y yo somos ingenieros civiles. ¿Cómo se pueden bajar ese porcentaje en algo que tiene un precio cierto? Mira, para culminar la idea de lo primero, yo creo que es coincidente y es algo que cae por su propio peso, ¿no? No es lo mismo 10 firmas a 100 firmas, a 500 firmas, a 1000 firmas. No es lo mismo en este caso de las herramientas que tenemos, una denuncia aislada, cero denuncias, porque a la larga el CERCOP, no voy a defender la institución porque tengo molestias igual que creo que todos los que nos escuchan, pero hay que activarlo. Hay que activarlo. Es como el guardia de su casa que pasa dormido mientras tiene que estar despierto para cuidarlo en la noche. Pues alguien tiene que llamarle la atención de los vecinos y decirle, oye, tú estás dormido. Claro. Y si no es uno, son tres, pues de los vecinos. Y por último, si recogen para cancelarle, decirle, oiga, discúlpeme, pero nosotros somos los usuarios. O sea, hay que perder esa condición de esperar que las cosas caigan por sí mismas o que la ley sea perfecta y mañana dentro de la regulación diga con punto y coma qué puede poner y qué no puede poner. Eso es muy complicado de hacer. Hay que tenerlo claro. Nosotros tenemos que motivar que el proceso desde la institución comience a quedar expuesto en los distintos argumentos o argumentaciones que se utilizan sin necesidad de tener un sustento real técnico. Usted puso ejemplos, yo le he puesto otro más de acá de Manabí, y así como eso hay muchos. Pero ¿qué insumos recibimos nosotros? Nosotros lo que recibimos es la queja y la acción. Y somos responsables también, ¿ah? Con eso no quiero lavarme las manos y decir no tenemos nada que hacer, tenemos que hacer, pero hay que hacerlo, digamos, de manera coordinada y en conjunto, porque si yo tengo una molestia, si usted se siente mal, lo lógico es que no espere que alguien lo lleve al doctor, a menos que no se pueda movilizar, sino que usted por sus propios medios comience a prevenir o prever la enfermedad que tiene y asista a la atención, ¿no es cierto? Sobre lo otro que mencionabas, en eso hay propuestas. Desde el CICE, un colega nuestro, el ingeniero Domínguez, que es oriundo de Cuenca y es inclusive el representante a nivel del CICE para los temas justamente de análisis y modificaciones en, con la Asamblea Nacional, él propone, por decirte, el tema del doble promedio, que es un mecanismo que busca justamente evitar que se den este tipo de situaciones. Por otro lado, antes había el más 10 menos 10. No sé si lo recuerdas, Sí, pero sí, toda sí. oferta por debajo del 10% inmediatamente se descalificaba. Pero es que resulta hasta risible, yo diría hasta la institución debería darle hasta vergüenza, porque ¿quién es el que hace los presupuestos referenciales, mi estimado José? Las entidades que están, pues, en Las este entidades. caso, Entonces, si a claro, alguien se le baja 27%, ¿eso está bien hecho o mal hecho? está mal hecho. ¿No es Está mal cierto? hecho. Entonces, hasta para autodefenderse, lo lógico sería decir, oiga, pero es que esto, yo que lo he hecho y que he hecho el análisis, no puedo aprobar sabiendo cuánto cuesta el metro cuadrado de lo que cuánto es el rendimiento, la mano de obra, los insumos, la maquinaria que necesito.
Puchica, si estoy fuera de contexto, el equivocado soy yo, pues. De ¿O no acuerdo. lo crees de esa manera? No, no, Entonces, de acuerdo. Y debería haber algo que yo tengo una idea. Primero quiero saludar, Fabricio, a María Cristina García, expresidenta de la Cámara de la Construcción, quien nos escribe a las redes sociales y nos da un comentario en cuanto a que es necesario que, además de la ley, exista el control, pero sobre todo la capacitación de los funcionarios. La unidad nacional de los profesionales es indispensable para ser escuchados. Ella respalda el... un saludo, y efectivamente es lo que hablamos. O sea, la ley, buscamos la perfección de la ley, pero está el control, pues. Ujú. Este tema, para mí, yo puedo estar equivocado. Si bien no es perfecta la ley y quisiéramos que fuera un traje puesto a mi medida, o a la medida tuya, o a la medida de muchos, pero está en activar el control que debe existir. Ese es el propósito de la entidad que fue justamente creada para controlar y evitar, tengo el artículo por ahí, pero dentro de los preceptos, como indicaste, está evitar la discrecionalidad y esto de aquí empuja la discrecionalidad, por supuesto. Claro. Ahora, ¿qué pasa, Fabricio, si por ejemplo le apuntamos a dos o tres puntos, valga la redundancia, indispensables y necesarios? Estamos viendo que las discrecionalidades, algo que se advirtió en este espacio y se advirtió con legisladores proponentes de esta ley, en este mismísimo espacio, en este mismo set, se dijo que esto podía ocurrir, porque estaba ocurriendo en licitaciones grandes, las discrecionalidades, y se ve que ahora está repetidamente dándose en todas las licitaciones, ya no solo en las grandes. Se habló que antes los sorteos podían beneficiar a los suertudos. Eh, Ahora no hay certudos, pero sí hay discrecionalidades. ¿Qué pasa si le apuntamos a dos o tres puntos indispensables? Hablamos de discrecionalidad. ¿Por qué el reglamento no puede tener una tabulación en cuanto a las experiencias que se requieran? ¿Sí? Si usted va a construir una casa, puede haber construido un edificio, puede haber remodelado un edificio, puede haber construido 5 casas, puede haber construido 10 casas, no importa dónde sea. Y esa es la experiencia específica, la experiencia general, cualquier tipo de obra civil. No creo que sea una ciencia esto de aquí, salvo que la entidad deba o pueda justificar el por qué requiere un tema tan específico. ¿Qué pasa si el oferente que se baja, por tomar un valor, dando el ejemplo que usted ha dado, más del 10%, deba justificar con un estudio de mercado cómo lo puede hacer? ¿Sí? A mí el ingeniero Fabricio Villavicencio me vende el acero estructural en 50 centavos, no en $1.50. Aquí está justificado, por eso puedo bajarme. Así Sí, pues, o me sobró de una hora, ¿no? o me sobró de una obra, que está la factura y puedo yo voy a regalar. Exactamente, Fabricio. ¿Qué pasa si las obras hasta cierto valor, $70,000, $80,000, obras pequeñas me refiero, tienen un premio los habitantes de la localidad? Fabricio, la realidad geográfica, social de nuestro país hace que en comunidades pequeñas, parroquias pequeñas, el pequeño constructor que vivía de esto, ahora no tenga la oportunidad de acceder ni a construir la casa del perro en el patio de la casa del vecino. O sea, es la realidad. Los constructores pequeños tienen que tener esa oportunidad. ¿Qué pasa con los constructores recién graduados, Fabricio? ¿Cómo van a acceder si tienen unas experiencias ilógicas? Y ahora No, y hasta... aparte que son ilógicas, le piden experiencia y nunca desarrollan experiencia. Así es, así es. ¿Cómo desarrollo la experiencia? ¿Cómo tengo experiencia en estructurar una vía con nanotecnología, como leí en algún... Parece risible, pero es cierto, Fabricio, lo voy a pasar. Como leí en algún proceso. Pero si no he podido ni siquiera hacer la vereda de la casa porque nunca tuve experiencia. Complicado, Fabricio, algo que creo Mire, que hay que hacerlo y creo que en este conversatorio hay que llegar a conclusiones de qué es lo que vamos a hacer y después de dónde vamos a caminar.
yo le voy a decir, el problema de la ley y los reglamentos es quienes realizan la ley y el reglamento. Ni siquiera que no escuchen, porque si usted ha tenido oportunidad de tener invitados, y estoy seguro que es así, y escuchando su programa y viendo tus videos, yo sé que de manera formal has presentado tus observaciones. Nosotros hicimos lo propio. Pero sin embargo, eso de ahí es acogido, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una, digamos, no hay relación entre la protección del sector público o el contratante contra el contratista. No existe, no existe. No, no hay un balance. Yo quisiera ir hasta más allá, ahorita que hablaste de la juventud y todo. Los que tenemos más años, sabemos que en su momento tú salías de la universidad y podías hacer una cancha, podías hacer una protección de canales. Y el tema de las experiencias, o sea, a esa altura no existía, Así es. porque resulta que en nuestra profesión tú tienes un sinnúmero de barreras. Te invito a pensar. Cuando tú te operas, alguien te da un certificado que te diga vas a salir bien. Cuando tú tomas un caso legal, el abogado que lleva tu curso te dice, mira, te firmo aquí que vamos a ganar el caso. Y tiene una responsabilidad posterior. Nosotros, como profesionales de la construcción, generamos garantías. Y la garantía es un aval que tiene el Estado como instrumento para poder asegurarse de que la obra que te confía va a ser realizada, pues. Y tiene castigo. El primer castigo, que si te ejecutan la garantía, evidentemente vas a tener una afectación económica. Y el segundo castigo es la inhabilidad por el periodo de tiempo como contratista incumplido. Y de la otra parte, ¿qué hay? ¿Qué hay cuando no te pagan? ¿Qué hay cuando te discriminan? O sea, este es un tema amplio que hay que entenderlo en todo su contexto. Y no es sencillo. Pero nos ponen leyes, te pongo de las últimas, ¿no? Uno diría, qué bonito, hablábamos del anticipo en antes, nuestra propuesta a nivel del CICE era del 30 mínimo 70%. ¿Por qué el anticipo? Porque como expliqué al inicio, al no tener anticipo, muchos profesionales no pueden participar, porque no tienen el recurso, peor ahora. Hablabas de los jóvenes, evidentemente, pues recién graduados, no han generado todavía la parte económica, pues, ¿no? Y Ujú. todavía le ponen los temas de las experiencias y más, que por cierto, para mí es un insulto a las academias. ¿Y Mm. por qué? Porque mandan un mensaje hacia las universidades que su proceso de preparación ha sido insuficiente. O sea, saliste de la universidad y no eres capaz de tomar una obra, con la particularidad que digamos de que efectivamente tú no eres el mejor preparado, pero tienes un fiscalizador porque te va a corregir, que no te paga la planilla, que te dice está mal armado el estribo, tienes que corregir esto, no me da la nivelación, no te pago, enmienda. Tienes un administrador de contrato. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades realmente en eso de que de una u otra manera necesitas tantas trabas? Claro, claro. ¿A dónde empujan? Solamente una cosa, a que la institución tenga la posibilidad de trabajar con quien quiere trabajar Así es. y a restringir la participación por todos los parámetros que se pone, por experiencia, por ¿cómo se llama? Por anticipo. Acá llegaron a poner inclusive, hame la obra y te pago después de 3 meses. Una locura, Fabricio. Son locuras que... ¿Quiénes creen que participaban en eso? Porque hasta los que tienen más recursos, tienen sus recursos. Pues si tú cargas $100, se te acabaron los $100 y no tienes más. Así es. Así ¿A es. quién alienta esas situaciones? ¿Y cómo tratas de controlar después el tema de la ley? Y lo que hace es, creas la UAFE y a quién discúlpame la expresión, tal vez no está bien traída, bueno, la voy a cambiar, No, ¿no? ¿A no, quién le exprésese. ponen presión? A los contratistas. Así es. Cuando los mecanismos deberían ser otros, pues, José. Y ahora tienes que sacar un certificado de la UAFE, que es otra historia también, porque ya resulta que ahora prevén o previenen de que tú
que ejerce, vas a tener este comportamiento. Tienen otras maneras de cuidarte, pues si todo está bancarizado. Así es, así es. Ahora, Fabricio, ya para ir tratando de llegar a la recta final, eh, creo que es importante ir sumando esfuerzos para que esto nos lleve a feliz puerto. Creo que todos estamos de acuerdo en que el asunto está muy complicado, que cada vez los profesionales que se dedican a ser proveedores del Estado tienen menos oportunidades de estar o de acceder a este giro de negocio. Algo que está considerado de alto riesgo. Hemos sido la última rueda del coche desde hace mucho tiempo. Necesitamos otro programa más, Fabricio, porque hay muchas cosas por conversar. Cuando guste. El no pago del IVA, por ejemplo, la retención del 100% del IVA, es un suicidio a la liquidez del contratista. Pero ahí, por ejemplo, ¿por qué en base a esa reflexión tenemos que esperar 6 meses para iniciar un proceso de la reclamación? Nosotros en su momento, como si se le pedimos al SRI, pero háganlo como los jubilados, a los 30 días permita. Ujú. Si tú tienes cómo devengar, ¿para qué vas a entrar en ese trámite engorroso? Porque te dice la ley a nivel del SRI, tienes que demostrar que en los 6 meses no has podido Pero Fabricio, usted, y descontar yo y por ejemplo debitar. aquí tengo una pequeña discreción con usted. Usted dice, ¿por qué tenemos que esperar un mes? No deberíamos esperar nada, porque nosotros como constructores estamos pagando ese IVA de manera inmediata. Debería ser cobrado en las planillas como lo era anteriormente, con la retención del 30% que se suponía que era mano de obra, y el 70% debería ser cancelado de manera directa al constructor, porque el constructor está comprando el cemento con IVA, el hierro con IVA, está pagando el combustible con IVA, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema muy amplio. Lamentablemente, mi programa lo trato siempre de mantener en un espacio de 30 minutos para que la gente continúe enganchándose. Vamos a tener que hacer un programa más. Ahora, O podemos hacerlo por punto, pero volvamos al tema de las experiencias. Mira, correcto. las experiencias, la petición abierta de que la gente, aprovechando el mecanismo, si no quieren mostrarse proceso que vean que tiene alguna inconsistencia, denuncie. Si yo fuera funcionario del CERCOV y veo que me llegan a mi correo 20 denuncias del proceso tal, yo me imagino que decir, oye, aquí pasa algo. Y así mismo, o sea, hay que comenzar a activar los pocos mecanismos que tenemos para poder llevar adelante lo poco que nos queda de defensa, los pocos. Ahora, Y hay Fabricio, los que son gremiales y los que son individuales. ¿qué tal, Y es la suma de los dos efectos. qué tal, pero si indudablemente sumándome al tema que usted plantea de que si se ve una irregularidad se denuncie, ¿qué tal armar una cruzada nacional en cuanto a la inconformidad que estamos teniendo y la solicitud de que estas tres o cuatro cositas que son de fondo puedan ser rectificadas? No a medida de uno la ley, desde luego que no, eso no sería ni lógico, ni prudente, ni estaría siendo ético, pero sí más bien evitando generalidades que pueden tener suspicacias después. Yo creo que es importante si hacemos una fortaleza de varios cientos de profesionales y proveedores del Estado en decirle a la Asamblea Nacional, al Ejecutivo, que tengan ciertas enmiendas. Pienso que la intención es positiva, fue positiva y sigue siendo positiva, pero también creo que, me refiero a la reforma de la ley, pero también creo que hay cositas que los que estamos viviéndolas podríamos invitar a que se corrija, Fabricio. Sí, de eso se trata, de eso se trata. Aquí, como digo, es una lucha desigual, pero creo que en la suma de los esfuerzos podemos irla equiparando, porque si uno expone o tú expones y esas redes, depende de dónde llegan, somos dos. Entonces se puede hasta malinterpretar, ese es un tema de ellos.
no es un tema de todos. Y ojo que en este tema de los direccionamientos, perdón, de las experiencias, no solo sucede con la construcción, ¿ah? No, 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 No no, pues solo sucede, son proveedores. sucede con los proveedores en Sí, general de insumos médicos, provee de los proveedores de servicios, desde claro, la claro. guardianía. Venta de Entonces, ropa, este no es un alimentación, tema de etcétera. cambio Sí, solamente para un sector específico, para que digan, ah, los únicos que se quejan son los sí. ingenieros civiles. No, señor, no, señor. Y a la larga, el Estado es el gran perjudicado de la menor participación, pues. Porque tú ponías un ejemplo extremo, ¿no? Del 27% de disminución de un presupuesto, pero a la larga, en una licitación limpia y transparente, tú vas a tener el escogitamiento entre más ofertas. Y al principio justamente del escogitamiento, y ahora peor con este concepto de mejor valor por dinero que suena muy bien, en lo personal, te digo, yo todavía no lo comprendo a nivel de la construcción. Ojo, Ujú. a nivel de la construcción. Lo entiendo perfectamente en la compra de una llanta, lo entiendo perfectamente en la compra de un medicamento, porque los efectos pueden necesitar una o dos pastillas contra el efecto de cuatro, ¿no? Claro. Acá, bueno, pero digamos, en este nuevo concepto hay que ser coherente pues, con lo que se propone. Cuando tú vas a comprar un electrodoméstico, sales con tu esposa y recorres, vas al primer almacén y compras. Claro. No, pues. O sea, haces un recorrido, escoges el más bonito, posteriormente, si es el mismo modelo, cuál te vende más barato, cuál te da más crédito, sin intereses, con intereses, y ahí escoges, pues. Eso pierde el Estado cuando hace este tipo Pero lógico, y no de- solo eso, Fabricio, tiempo, porque vienen reclamos y muchas veces los procesos se paralizan y la entidad chiquita, la que no tiene una junta parroquial, que a veces hay ejemplos que son reales, palpables y tangibles, una junta parroquial no tiene equipo técnico, tiene que pedirle al GAT cantonal que le cobija, que le dé una mano, o al CONAGOPARE, qué sé yo, y Pero permíteme interrumpirte porque tú estás dando algo importante. Esto no se trata de molestar por molestar, porque también la institución tiene la necesidad de atender a su comunidad. claro, Esto se trata de decir, atiéndela haciéndola transparentemente bien. Entonces, si tú detienes un proceso y él se da cuenta que por cada de estos inventos extraordinarios de experiencia, un poco más, y tiene que ser miembro de la NASA para hacer así algo. es. ¿No? Entonces, si entienden ese mensaje porque lo motivan los usuarios, va a entender que va a tener que cambiar la regla de juego, ¿o no? Así es, Fabricio. Yéndome justamente con lo que tú indicas. Porque si a mí me detienen un proceso que yo quiero hacer, porque me lo está pidiendo con todo el derecho del mundo la comunidad, qué sé yo, pues allá en Cuenca, el sector de la Gloria, ¿no? Pero hay que atenderlo, pues atiéndalo respetando los lineamientos, la cordura, dejando a un lado esta posibilidad de hacer discrecional un concurso. Ujú. Háganlo transparentemente y seguro de que las cosas enrumbadas van a participar los que tengan que participar. Así es, Fabricio. Yo hago público el llamamiento a todos los gremios. Lo he hecho mediante mis redes sociales. El llamamiento a todos los gremios para juntarnos al unísono. Usted dio un ejemplo al inicio, Fabricio, de cómo una ciudad unida pudo demostrar que algo a criterio de esta ciudad, como Cuenca, la mía, mi cuna, mi casa, estaba pues en contra de la minería en un sector de fuente de recarga hídrica como Quinzacocha. Al unísono, la ciudad entera estuvo en las calles de manera pacífica, expresando la voluntad ciudadana y en este caso, pues al ser el soberano el que expresa su voluntad, a los gobernantes les toca pues escuchar esta voz ciudadana y enmendar en caso de que se esté equivocando. Yo creo que aquí la intención nunca ha sido dañar un sistema de contratación pública, todo lo contrario, la intención ha sido eh, democratizar. Lamentablemente, dos, tres, cuatro parámetros que aparentemente son sencillos, en este momento nos están complicando a los proveedores del Estado. Coincido con el ingeniero Fabricio Villavicencio, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, a quien quiero agradecer pues esta
este tiempo. No me puedo lamentablemente alargar más. Quisiera conversar algunas horas más, pero más bien hago público el compromiso con usted, Fabricio, para volver a tener un programa más. Esto hay mucho por conversar, hay mucho por articular y creo que estos espacios, estas cámaras, estos sets de grabación nos permiten llegar a muchos y más ciudadanos, a muchos y más, en este caso, proveedores del Estado, que hoy por hoy están pidiendo auxilio porque se encuentran ahogando. Fabricio, palabras de despedida, por favor. Bueno, antes que todo, recalcar de que utilicemos las pocas herramientas por más que las consideremos ineficientes. Está en nosotros potenciar el uso de esas herramientas para poder comenzar a mostrar de que nos estamos ahogando, porque la gente lo decimos en la conversación de la esquina, lo decimos dentro de la conversación telefónica, cuando nos reunimos a hacer deporte entre colegas, pero no lo decimos en la institución que tenemos que decirlo. Así es. E insisto, esto no es una lavada de manos. Yo personalmente soy un convencido de que nosotros como gremio tenemos la responsabilidad de escuchar y de actuar. Pero esto no es de uno solo. Un agradecimiento, José, encantado cuando consideres pertinente. Asimismo, un saludo cordial a todas las personas que se han conectado. Eh, Espero haber satisfecho de una otra manera dentro de lo comentado alguna expectativa y si hay otros temas puntuales que consideres con el mayor gusto, porque esto se trata de sumar esfuerzos y también de recibir insumos, ¿no? Así Porque es. uno no tiene la verdad absoluta. Así es. Así que un gustazo. Gracias, Fabricio. Recordarles a todos mis amigos que esto fue transmitido en vivo a través del Facebook Live, pero será colgado a través de los diferentes canales de comunicación como la cuenta o mi canal de YouTube. Si quieres seguirme, @José Jaramillo Vi. Estará también pues subida en Spotify, podrás encontrarnos como Obra Maestra y pues también en el fanpage de Facebook como José Francisco Jaramillo. Colgaré todos los links en mi red social de X, @José Jaramillo Vi, y estarán los cortos más importantes de este programa también colgados en mi canal de TikTok. Te quiero agradecer a todos ustedes, quiero agradecerles a todos ustedes por haber estado en sintonía en esta noche. Quiero mandarles un abrazo y agradecer nuevamente a mi invitado, a Fabricio. Hemos conversado temas importantes. Vamos a tener otro programa, vamos a desarrollar más esta temática. Lamentablemente el tiempo no nos permite más en esta ocasión, pero estaremos siempre conectados tratando de aportar con un granito de arena. Es hora de ir perdiendo el miedo, es hora de implementar las herramientas necesarias, nos ha dicho el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, yo comparto con él, y creo que es hora de que los profesionales que tienen pues esta actividad económica de lo que se refiere a ser proveedor del Estado, junten fuerzas para poder tener una contratación pública más democrática, más didáctica, más autónoma, más interactiva y que haya pues democratización en esto y que todos y cada una de las personas que tienen una actividad económica que dependa de entidades estatales puedan pues acceder a un determinado servicio. Muchas gracias amigos, gracias Fabricio, le mando un abrazo a la distancia. Ojalá en un próximo programa podamos hacerlo en vivo, pero de manera presencial y pueda venirse a esta bella ciudad de Cuenca, Fabricio. Lo podemos coordinar. Le comento que vamos con cierta frecuencia a Cuenca, tenemos familia allá, así que con mucho gusto. Chévere Fabricio, le mando un abrazo a la distancia y a todos mis amigos que nos sintonizaron. Un abrazo, nos vemos en próximos días. Muchas gracias a todos.